En este video vamos a estar hablando de cómo enfrentar al enemigo. A continuación. No se olviden de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos en el futuro. Dios te bendiga una vez más con ustedes, el pastor Robinson Villalobos, y en este día vamos a estar hablando de cómo enfrentar al enemigo. La más cordial bienvenida, ¿verdad? Si nos estás visitando por primera vez, segunda vez, o si ya tienes tiempo, ¿verdad?, viendo nuestras enseñanzas, te doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar visitando nuestro canal. Y si aún, ¿verdad?, no eres un suscriptor de nuestro canal, si aún no eres un miembro, si aún no le has dado clic a ese botón rojo, en esta oportunidad te animo a que le des al botón rojo de suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros mensajes y de nuestros videos en el futuro. Amén. Y para hacer este estudio de este día vamos a estar viendo la vida de David cuando enfrenta a Goliat. Y aunque vamos a leer muchos versículos del capítulo 17, no los vamos a leer todos, vamos a leer algunos, los que son, ¿verdad?, de uso para esta enseñanza. Amén. De 1 Samuel capítulo 17 y vamos a ir al versículo 22. Y dice así: Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor, como lo había hecho por 40 días. Pero la diferencia es que David ahora está presente. Y mientras ellos todos corrían y tenían gran temor de él, ¿verdad? Fíjese entonces la actitud de David. Versículo 32. Y dijo David a Saúl: No desmaya el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. El pueblo, el ejército de Dios había escogido no hacer nada. ¿Cuál fue la actitud de David? La primera actitud de David dice: yo voy a salir a pelear a este gigante. Y mi hermana, nosotros no nos podemos quedar parados por las amenazas de nuestro enemigo. No nos podemos quedar parados por los ataques de nuestro enemigo. Nosotros debemos levantarnos en fe y salir a pelear la batalla, porque el poderoso gigante está con nosotros. Porque Jehová, el guerrero que no ha perdido ninguna, está con nosotros, porque Él nos dará la victoria. Amén. Y sigue diciendo, versículo 33, dijo Saúl a David: no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Fíjese lo que dice David, eso no es problema para mí. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y así levantaba contra mí. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Verso 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. El pueblo y el ejército de Israel decide quedarse callado contra las amenazas de Goliat. ¿Qué decide hacer David? David habla, proclama la palabra de Dios, proclama las promesas de Dios. Fíjense lo que dice el verso 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Eso es tener fe, mi hermana, mi hermano. Levantarse en fe,
declarando la palabra de Dios y las promesas de Dios. Fíjese, ¿usted no piensa que David sabía las promesas de Dios? Fíjese lo que dice Deuteronomio 21. Deuteronomio 21 dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. El pueblo de Israel debía saber esto. ¿Y por qué entonces estaban atemorizados? Estaban creyendo más la palabra del enemigo, las amenazas del enemigo, que las promesas de Dios. Fíjense lo que dice 2 de Crónicas 20:15. 2 de Crónicas 20:15. Y dijo: oí Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice esto: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. O sea que el pueblo de Dios no debía estar temeroso. Debería haberse levantado en fe y pelear contra el enemigo, contra Goliat. Pero ellos decidieron que el temor entrara a sus vidas, decidieron quedarse paralizados, decidieron no proclamar y declarar la palabra de Dios y las promesas de Dios sobre su vida para salir en valor y en fuerza a pelear al enemigo. Vamos a ir ahora al versículo 41. Versículo 41, ahí mismo en 1 Samuel 17 dice: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Un error bien grande. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Miren la respuesta de David. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, porque la guerra no es nuestra, es de Dios. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Aleluya. O sea que David, fíjense cómo David actuó completamente diferente a lo que el ejército del pueblo de Israel actuó. El ejército del pueblo de Israel no se defendió a las amenazas, no actuó. Se quedó paralizado por 40 días sin hacer nada. Y si David no llegaba ahí, hubiese sido muchos más. Verso 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Cuando el enemigo quiera venir a tu vida, a través de personas, a través de situaciones, a través de adversidad, a través de problemas, no debes temer, mi hermana, mi hermano. No debes quedarte callado, debes levantarte en fe como lo hizo David y hablarle al problema, hablarle a la adversidad, hablarle a tu enemigo y decirle: tú estás derrotado. Cuando por un camino vengas delante de mí, por 7 caminos vas a salir huyendo delante de mí. Cuando tus enemigos se levanten contra ti, dice la palabra de Dios, Jehová derrotará a todos tus enemigos delante de ti. Nadie te podrá hacer frente. El ángel de Jehová acampa alrededor de ti y te defiende. Jehová estará conmigo todos los días de mi vida. Y hablamos la palabra de Dios y la proclamamos en contra de las pruebas, en contra de las situaciones, en contra de la adversidad, en contra de nuestro enemigo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de ustedes. Hay que saber enfrentar a nuestro enemigo. No podemos temer,
No nos podemos quedar callados. Hay que proclamar la palabra de Dios, mi hermana, mi hermano. Hay que leerla en voz alta, declararla en contra de nuestro enemigo. Si se recuerda la enseñanza de la semana pasada, nuestra autoridad en Cristo, estamos sentados junto con Cristo sobre principados, sobre tronos, sobre señorío y sobre todo nombre que se nombra no solamente en aquel siglo, sino también en este. Dios nos ha dado la victoria en la cruz del Calvario. Tenemos poder y autoridad en contra de toda fuerza de nuestros enemigos y nada os dañará. No podemos dejar que el temor entre en nuestras vidas y nos paralice. Debemos creer que las promesas de Dios son más grandes, que la palabra de Dios se va a cumplir y que nosotros podemos vencer toda guerra y todo obstáculo que el enemigo quiera traer a nuestra vida. Amén. Ahora, si seguimos en el versículo 48, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Gloria a Dios, aleluya. David ni le dio oportunidad a este gigante. Cuando el gigante se iba a levantar a ir en contra de David, David ni siquiera lo esperó. David salió a la guerra. David estaba tan confiado de que Dios le iba a dar la victoria que no se quedó paralizado 40 días como lo hizo el ejército del pueblo de Israel. En ese mismo momento salió en contra del gigante para derrotarlo, para vencerlo, porque él sabía que Jehová de los ejércitos, que no ha perdido ninguna guerra, estaba con él. Porque él sabía que Jehová de los ejércitos, el verdadero poderoso gigante, estaba con él para triunfar. Y metiendo David su mano en la bolsa, versículo 49, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Fíjese, el enemigo a veces hace cosas como esta. ¿Usted no se ha preguntado si el campamento de los filisteos tenía a su ejército y el pueblo de Israel también? ¿Por qué ellos deciden sacar a este paladín, a este gigante, para atemorizar al pueblo de Israel? Pero lo que el pueblo de Israel no sabía es que esto era una táctica del enemigo que trabajó en ellos hasta que David llegó. Porque una vez que David destruye y mata al gigante, los demás salen corriendo por temor. Y el enemigo a veces quiere venir a tu vida y mostrar los problemas más grandes de lo que son. Y hablar a tu mente, a tu corazón, a tus oídos, y decirte: este problema no tiene solución, esta enfermedad no tiene cura, esta adversidad nunca se va a acabar, este problema nunca se va a acabar. Mentira del diablo. Porque él sabe que si tú te levantas en fe, lo resistes, te sometes a Dios, lo resistes a Él, proclamas la palabra de Dios, te paras firme en fe, Él va a huir. Tú lo vas a vencer y todos tus problemas se van a desvanecer. A veces todo depende de esa primera batalla. Si tú logras derribar a ese gigante, todos los otros problemas se deshacen. Porque es como una muralla que el enemigo trata de poner enfrente de tu vida, en tu mente, te trata de traer duda, te quiere traer problemas, te quiere hacer ver las cosas más difíciles de lo que son. Pero yo quiero que tú entiendas algo: para Dios no hay nada difícil, para Dios no hay nada imposible. Y la palabra de Dios dice: al que cree, todo le es posible. Si tú en este día te levantas en fe y le crees a Dios que Dios está contigo, que Él pelea por ti, que de Él es esta guerra, de que Él va a derrotar a todos tus enemigos delante de ti, Dios te dará la victoria. Y quiero dejar algo bien claro: el enemigo fue derrotado en la cruz del Calvario. No tiene poder ni autoridad en contra de ti.
Lucas lo dice. Dios nos ha dado poder y autoridad en contra de toda fuerza de nuestros enemigos y nada nos va a dañar. Pero el enemigo quiere levantar y hablar a tu vida y hacerte creer que Él tiene poder sobre ti, hacerte creer que Él es más poderoso que ti. Mentira del diablo. El diablo está debajo de nuestros pies porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es nuestra cabeza y estamos sentados a la diestra del trono de Dios, sobre principados, sobre tronos, sobre señoríos, sobre todas esas cosas que Efesios 6 nos dice que es nuestra guerra. El enemigo sabe que está vencido. El enemigo sabe que está vencido, pero te quiere hacer creer de que no, que tiene poder y autoridad sobre tu vida. Y yo en este día, en el nombre de Jesús, yo ato, reprendo y echo fuego al enemigo de tu vida, de tus finanzas, de tu salud, de tu negocio, de tu ministerio. En el nombre de Jesús, lo ato, lo echo fuera en esta hora, en el nombre de Jesús. Y quiero terminar yendo al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Empezando en el versículo 9, y dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fíjese lo que es el trabajo del diablo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Y mire lo que dice el versículo 11. Poderosísimo. Y ellos, o sea, nosotros los creyentes, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Cómo nosotros hemos vencido al enemigo? Por la sangre del Cordero, porque Cristo lo venció en la cruz. A través de derramar esa sangre redimió nuestros pecados, nos redimió del pecado, de la muerte y nos dio vida eterna. Pero ¿cómo más ellos lo vencieron? Con la palabra del testimonio de ellos. ¿Tú sabías que el enemigo no quiere de que tú declares la palabra de Dios sobre tu vida? ¿Cómo fue que Cristo venció al enemigo cuando fue atacado y tentado por él en el desierto? Usando la palabra de Dios. Y en este día, mi hermano, una de las revelaciones y de las armas más poderosas que Dios te ha dado, yo te lo digo en este día: levántate en fe, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y empieza a declarar esa palabra sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre tu negocio, sobre tu ministerio, en esta hora, en el nombre de Jesús, sabiendo que Cristo te ha dado la autoridad a través de su sacrificio y de que ahora tú, con tu palabra, tú puedes declarar esa palabra sobre tu enemigo para que él salga huyendo, para que esa adversidad se acabe, para que tú te sientas en esa victoria, en esa posición que Cristo Jesús te ha dado. Resumiendo, ¿cómo entonces nosotros enfrentamos al enemigo? No podemos dejar que el temor entre en nuestras vidas. Cuando Él venga a hablar a nuestras vidas a través de la adversidad, a través de los problemas, a través de las personas, a veces te quieren decir cosas para atemorizarte. Tú no puedes, tú no eres nadie, tú nunca vas a poder, tú nunca vas a avanzar. ¿Quién te dijo que tú tienes autoridad para hacer esto, para hacer aquello? No le creas las mentiras al enemigo. No se las creas. Defiéndete usando la palabra de Dios, proclamando. Acuérdate que tu guerra no es contra carne y sangre, no son las personas, es en oración, declarando la palabra de Dios hacia el enemigo. No permitas que el temor entre a tu vida y no te paralices. El temor paraliza a la gente, no te paralices, sigue avanzando, sigue progresando, sigue trabajando en la obra de Dios, sigue trabajando en ese negocio que emprendiste. Sigue trabajando en tu familia, sigue edificando, sigue progresando, porque Dios está contigo. El enemigo está derrotado, y no solamente está derrotado, está atemorizado. ¿Usted no sabía que el enemigo, el diablo, está atemorizado de nosotros como iglesia? Porque él sabe que tenemos autoridad. Yo sé que el enemigo me tiene miedo.
en Jesús, no en mí. Yo no soy nada. En Cristo Jesús tengo poder y autoridad en contra de Él. Porque la palabra de Dios lo dice, hermano. Esa es mi confianza y es basada en la palabra de Dios, no en palabras de hombre. En este día quiero terminar con una oración. Si tú sientes que el enemigo está atacando tu vida, si tú te sientes como el pueblo de Israel, que ves que esos enemigos son más grandes que ti, que pareciera que no tuviese solución, en esta hora yo quiero hacer una oración por ti. Y en el nombre de Jesús, toda oposición, toda opresión, todo ataque del enemigo sobre tu vida, yo lo ato, lo reprendo y lo echo fuera. Te curo con la sangre del Cordero. Y yo declaro en el nombre de Jesús que una unción fresca de autoridad, de poder, desciende sobre tu vida, para que tu boca se abra y declare la palabra de Dios y declare las promesas de Dios sobre tu vida en contra del enemigo. En este día yo desato autoridad que ha sido dada de parte de Cristo Jesús. Activo en este día el don de guerra espiritual sobre tu vida para que te levantes en fe, para proclamar la palabra de Dios, para hacer guerra espiritual, para que esos enemigos tuyos huyan en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Una vez más, mi hermano, este ha sido el pastor Robinson Villalobos. Espero que esta enseñanza haya sido de edificación a tu vida. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, dale clic a ese botón rojo para que no te pierdas ninguna de nuestras enseñanzas en el futuro. Que Dios te bendiga abundantemente y eres más que victorioso. Amén.